Hay en la palabra de Dios un pensamiento en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la vida y la salud que nos concede. Gracias por el santo privilegio de presentarnos delante de usted. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por los ángeles que nos acompañan. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Querido Padre, gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Pedimos su bendición, Señor, sobre cada persona que recibe este mensaje en cualquier rincón de la tierra. Bendígale abundantemente. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Quisiéramos titular la presentación El Día de Jehová. Cuando estudiamos la Biblia, descubrimos que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la persona clave, el hilo dorado, es Cristo Jesús. Y cuando estudiamos la apocalíptica bíblica, descubrimos que el centro de la apocalíptica bíblica es Cristo Jesús. Y cuando estudiamos dentro de la apocalíptica bíblica la escatología, encontramos que el centro, la razón de ser de todo, es Cristo Jesús. Por tal razón, estamos desarrollando una serie muy extensa que se titula Cristología Apocalíptica. La idea de la serie es presentar a Jesús en los eventos finales, presentar a Jesús en lo que se conoce como apocalíptica bíblica, que es la revelación que Dios hace al hombre de las cosas que el hombre no sabe, que el hombre no conoce, que el hombre no ve. Dios revela a los seres humanos verdades que no saben. Y lo mejor de todo en la apocalíptica bíblica es cuando conocemos, cuando comprendemos, cuando entendemos a Cristo Jesús. Por eso la apocalíptica bíblica no es solo Daniel y Apocalipsis, como hemos dicho otras veces. La apocalíptica bíblica tiene que ver con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Y repetimos en cada una de estas presentaciones, si usted quiere leer la apocalíptica bíblica, la apocalíptica en toda la palabra de Dios, lea por favor Isaías capítulo 24 al 27, lea Ezequiel capítulo 38 y 39, lea el libro de Daniel capítulo 2 y los capítulos 7 al 12, lea el libro de Joel capítulo 2 y capítulo 3 y lea también Zacarías capítulo 9 al 14. En el Nuevo Testamento lea Mateo 24, Marcos capítulo 13, San Lucas capítulo 17 y capítulo 21, según Primera Tesalonicenses capítulo 4, Segunda Tesalonicenses capítulo 2 y el libro del Apocalipsis. Ahí está toda la apocalíptica bíblica. Ahora, cuando usted toma todas esas porciones de la Biblia y busca a Cristo Jesús, descubre tesoros increíbles. Por ejemplo, lo que vamos a estudiar es parte de buscar a Cristo Jesús con la pregunta: ¿es Cristo Jehová? En temas anteriores, usted puede ir a la página, al canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y encontrará allí algunos títulos como Cristo es Jehová de los ejércitos, como Jehová es Cristo. Vaya y busque y vea esos temas, porque no tengo tiempo de repetir todo aquello. Pero en una o dos de esas presentaciones mostramos 29 evidencias de que perfiles de Jehová en el Antiguo Testamento se demuestran en Cristo en el Nuevo Testamento. Por tal razón, siendo que Cristo es Jehová, descubrimos entonces que el día de Jehová es el día de Cristo.
No creo que hoy nos dé el tiempo para todo lo que quisiéramos, pero vamos a utilizarlo lo mejor posible. Deberíamos ver en esta presentación, número 1, la definición de el día de Jehová. Número 2, el día de Jehová, cómo interviene en los asuntos humanos. Número 3, el día de Jehová en el Nuevo Testamento. Y así sucesivamente, y descubrir que el día de Jehová es el día de Cristo, es la segunda venida. Cuando identificamos a Jesús como Jehová, entonces se abre un telón tan amplio que en lugar de angustia y desesperación en este tiempo, se nos llena el corazón de gozo, de alegría, de paz, de certeza, de seguridad, de esperanza. Esa es la razón de esta serie que estamos grabando. Trabajemos rápidamente y veamos a la luz de la Biblia la importancia de este día de Jehová. Por ejemplo, en el libro de Amós, en el capítulo número 5, Amós capítulo 5, el versículo 18, oiga lo que dice de ese día de Jehová. Empezaremos por el Antiguo Testamento y si el Señor nos bendice, nos proyectaremos hasta el Nuevo Testamento. Es algo increíblemente maravilloso y esperanzador, a pesar de las declaraciones fuertes, terribles que hace Jehová, de extirpar el pecado, la maldad y a los pecadores y a los malvados. Sin embargo, ese día de Jehová, día de juicio, trae salvación y vida eterna a sus hijos, a los que se rindieron a él. En Amós capítulo 5, versículo 18 dice, «Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová?». Dice Amós, será de tinieblas y no de luz. El día terrible de Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando hablaban del día de Jehová, los profetas anunciaban los juicios, anunciaban lo que Dios hacía contra aquellos que le hacían la guerra, incluyendo a su mismo pueblo, cuando iba en contra de los principios establecidos por él. Descubrimos también en el Antiguo Testamento que cuando hablamos de el día de Jehová, vemos que se manifiesta de dos formas. De una manera punitiva, castigadora y destructiva para aquellos que están en contra de los principios divinos, pero ese día de Jehová también rescata, salva, redime a los hijos de Dios. Destrucción para los malos y bendición para los que le creen a Jehová, para los que caminan con Jehová. Cuando venimos al Nuevo Testamento, usted encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, mire qué cosa linda. Dice el verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jehová. El día de Jehová, el día de Jesucristo. Dios perfeccionará su obra. Dios está empeñado con su obra. Dios triunfará. Se cumplirá la voluntad de Dios a pesar de los pesares y a pesar de las cosas que se puedan ver. El Señor y su pueblo triunfarán. Cuando nosotros nos detenemos a estudiar un poco esto del día de Jehová, encontramos algunos perfiles interesantes y encontramos cómo Dios se manifiesta en beneficio de su pueblo y en detrimento o destrucción de aquellos que no le obedecen. Ponga cuidado, usaremos siempre el método bíblico gramático descriptivo. No es lo que piensa el predicador, no es lo que dice el predicador, es lo que dice Dios. El Señor Jesús siempre decía, escrito está en las Escrituras. En el libro de Isaías, en el capítulo 13, veamos cómo se proyecta esto del día de Jehová. Isaías capítulo 13, versículo 6, recuerde que en la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Dios creó todo con su palabra y es
a través de la palabra de Dios, que el Señor habilita, capacita y prepara a los seres humanos. El Santo Espíritu que inspiró la Biblia es capaz, cuando usted la recibe, de cambiarle la mente, transformarle la vida y hacerle nacer de nuevo. Jesús dijo, el que no nace de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Pablo dijo, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Jesucristo dijo en Juan 15:7, que si permanecemos, dice él, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. La clave, Dios. La manera de llegar, la palabra de Dios. Isaías capítulo 13, versículo 6, dice el versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Y dice el versículo 9, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Cuando ese día de Jehová se manifieste al final de los tiempos, arrasará con todos los malos. Pero gloria a Dios que ese día de Jehová, la segunda venida de Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero, seremos transformados y seremos llevados de vuelta a la patria celestial. Estamos mirando los fines de los tiempos. Estamos viviendo los finales de los días postreros. Estamos en el momento cuando Cristo dice, levanten la cabeza, porque vuestra redención está cerca. En lugar de angustia, de ansiedad, miremos la gloria de Dios. En el libro de Joel, en el capítulo 1, el versículo 15, recuerde que estamos pasando primero por el Antiguo Testamento para ver cómo nos habla de este día de Jehová. En el libro de Joel, capítulo 1, versículo número 15, dice el verso 15. Joel capítulo 1, versículo 15. Cuando su mente se conecta con la palabra de Dios, ese poder que hay en ella, que es el poder de la palabra del Señor, comienza a trabajar en usted y a cambiar de una manera maravillosa y de una forma muy especial cada una de sus células, a darle vida, porque en la palabra de Dios hay vida, la misma vida del ser infinito. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, vuelve a crear la persona a la imagen de Dios. Es a través de la Biblia. El día de Jehová, el día de juicio, la segunda venida, es un asunto esperanzador. Una destrucción para los malos, pero esperanza de vida eterna para los que se entregan al Señor. Joel capítulo 1, versículo 15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y dice en el capítulo 2, versículo 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Viene el día de Jehová. Viene el día de Jesucristo. Viene el día del juicio. Viene el día de la segunda venida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Es hermosa la Biblia porque cuando la estudiamos descubrimos que, número 1, en este momento estamos viviendo en el día del juicio investigador. Se están revisando los libros en el reino de los cielos y determinando los que han sido fieles y los que no. Número 2, cuando Cristo venga por segunda vez, se celebrará otro juicio. Jesucristo apartará las ovejas de los cabritos. Unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda. Número 3, cuando ascendamos al cielo, durante 1000 años, se llevará a cabo el juicio milenial. Nosotros revisaremos los libros, los documentos para saber por qué algunas personas se perdieron. Y número 4, después del milenio, desciende la santa ciudad a la tierra y todos los malos resucitan, son engañados por Satanás e intentan atacar la santa ciudad y entonces desciende fuego sobre ellos y los convierte en ceniza. Malaquías capítulo 4 versículo 1 al 3. El diablo, sus demonios, el falso profeta, a toda la gente mala es convertida en ceniza. En el capítulo 28 del libro de Ezequiel nos habla de que Dios destruye a ese querubín grande protector hasta convertirlo en ceniza. Ese es el juicio ejecutivo final. Nosotros estamos trabajando ahora con el día de Jehová, el día de Jesucristo. Estamos trabajando con la segunda venida. La belleza de todo esto es como cuando encontramos a Cristo como
y es Jehová, descubrimos entonces un tesoro inapreciable. Mire lo que sigue diciendo la Biblia. En el libro de Sofonías, en el capítulo número 1, encontramos otra declaración acerca de este día de Jehová. Sofonías, capítulo 1, versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. En el versículo 14 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Y dice el versículo 18, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Es bueno recordar que cuando Cristo viene por segunda vez, los redimidos que están muertos resucitan, incorruptibles, y los vivos son transformados. 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 55. Entonces ascienden a las nubes para recibir al Señor en el aire. Sin embargo, el resplandor de la venida de Cristo mata, destruye a todos los seres humanos que hay en la tierra. Sin embargo, ascendemos al cielo, pero Satanás y sus demonios quedan aquí en la tierra, presos porque no tienen a quien tentar, no tienen a dónde ir. La tierra se queda por 1000 años completamente árida, muerta, solamente los demonios deambulando por acá. El día de Jehová, el día de Jesucristo, la segunda venida. Sigue diciendo Sofonías en el capítulo 2, el versículo número 2, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Es bueno saber que en el Antiguo Testamento, cuando llegaba tiempo de destrucción de los pueblos, Dios anunciaba el día de la ira de Jehová. En el Antiguo Testamento encontramos después de la cautividad cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se presenta, cómo Dios anuncia. Esa muestra local, temporal, que anuncia al final el día de la venida del Señor Jesús. Y seguimos mirando en la Biblia estas bellezas. Por ejemplo, Dios vindicará a su pueblo. Dios exaltará a su pueblo. Dios se manifestará en su pueblo. Isaías, en el capítulo 2, versículo 2, mire usted lo que nos dice el profeta Isaías. El día de Jehová es un día de esperanza, es un día de gozo, es un día donde nosotros deberíamos levantar la cabeza. Los malos serán destruidos, pero los fieles, los que se mantengan unidos al Señor, los que se mantengan firmes, como dijo el Señor Jesús, los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Si permanecemos firmes, si nos mantenemos firmes a pesar de las dificultades, a pesar de la apostasía de los demás, a pesar de las pandemias, a pesar de todo lo que venga, si nos mantenemos firmes en el Señor, entonces veremos la gloria de Dios. Mire qué cosa linda dice ahora. En el libro de Isaías capítulo 2, el versículo número 2 y versículo número 12. Dice Isaías 2:2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Dice el versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. En el Antiguo Testamento se manifestaba el castigo de Dios, se manifestaba la presencia y el juicio de Dios para destruir a los malos, pero redimir a su pueblo. Al final de los tiempos, Jesús se manifestará, la segunda venida, para destruir a los malos, pero para levantar, para llevar, para conducir a sus hijos fieles a la patria celestial. En el capítulo 14 de San Juan, versículo 1 al 3, dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón,
¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor Jesús lo puso bien en claro. Yo vuelvo. El día de Jehová, el día de Jesucristo, la segunda venida. Día de esperanza. Día de destrucción para los malos, pero día de liberación para los que se mantienen firmes y fieles al Señor. En el capítulo 34 del libro de Isaías, mire qué cosa linda dice el versículo 8. Isaías 34, versículo 8, dice la palabra de Dios. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Ese día de Jehová, todos los que se burlaron, los que maltrataron, los que dañaron, los que hicieron daño a su pueblo, los que hicieron la cosa en contra de Jehová y sus principios, entonces serán como estopa. En el libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 14, me gusta leer la Biblia porque al hacerlo estoy claro y seguro que estamos mirando lo que dice Dios, no lo que dicen los hombres. Joel capítulo número 3, versículo número 14. Joel 3, 14. Mire qué cosa linda. Dice el versículo 14: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Gracias a Dios que esto ya se cumplió. Ahora estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, el Señor Cristo Jesús. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, es tiempo de levantar la cabeza. Es tiempo de mirar hacia arriba, hacia la luz, y no envolvernos tanto en esta oscuridad del mundo en que vivimos. Dice Joel que es día de tinieblas, capítulo 2, versículo 1 y 2. Joel capítulo 2 versículo 1: trocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque cercano está, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en año de muchas generaciones. Sí, oscuridad, destrucción y tiniebla para los malos, pero esperanza para los redimidos, los que se entregaron al Señor. Muy bien. Pudiéramos decir muchas cosas más y ver muchas cosas más, como veremos en algún momento, sobre el día de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero me emociona y me llena de gozo cuando buscamos ese día de Jehová en el Nuevo Testamento. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Recuerde, la predicación debe ser bíblica, cristocéntrica, contemporánea. Apliquemos entonces esto a nuestra época, a las esperanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. Estamos utilizando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa eso? Estamos leyendo solo la Biblia y nada más que la Biblia. Bíblico, gramático, entendiendo el significado de las palabras de la Biblia. Descriptivo, la Biblia se explica a ella misma. El día de Jehová se menciona en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, mire qué hermoso y cuáles son los términos que se utilizan y cómo de alguna manera se involucra el Señor Jesús. Vamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículos 5 y versículo 6 nos ayuda a entender un poco más esto. Romanos capítulo número 2, versículos 5 y 6. Dice Romanos capítulo 2, versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Algunas personas no entienden lo que es la ira de Dios y se confunden con la ira de los seres humanos. Es un error. ¿Qué significa la ira de Dios? En algunos trabajos que presentamos damos muchos detalles acerca de la ira de Dios, pero permítame resumirlo así. La ira de Dios se manifiesta contra todo aquello que daña a su pueblo. La ira de Dios se manifiesta contra todo aquello que daña su creación.
La ira de Dios se manifiesta contra todo aquello que interrumpe el cumplimiento de su voluntad. Es el anhelo de Dios que sus hijos sean felices. Por eso, cuando hizo la tierra, dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Todo lo que intenta dañar lo que Dios hizo bueno en gran manera es objeto de la ira de Dios. La ira de Dios se enciende, la ira de Dios se levanta como destructiva para arrasar y acabar con todo lo que hace sufrir a sus hijos. Por eso Pablo dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La ira de Dios se manifiesta para restaurar las cosas como estaban al principio. La ira de Dios se manifiesta para arrasar todo lo que impide, todo lo que interrumpe la felicidad de las criaturas de Jehová. Por eso hasta el diablo lo van a quemar. Van a quemar al diablo, a sus demonios, al falso profeta. Van a quemar al hombre de pecado. Van a quemar a los reyes y los príncipes. Van a quemar a la muerte. Van a quemar todo lo malo. Va a ser quemado y destruido para siempre. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Mire usted ahora cómo el Señor Jesús participa de esta expresión que nos habla de el día de Jehová, el día de Jesucristo. San Mateo capítulo número 10, versículo 15. Mire lo que dice la Biblia. San Mateo capítulo 10, versículo 15 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. El día del juicio, está diciendo el Señor Jesús. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, mire usted lo que dice el apóstol Pedro. La Biblia es un manantial y estamos en el tiempo donde deberíamos exaltar más la Biblia, presentarla más para que ella restaure, cambie, transforme la mente del que la escuche. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 7. Segunda de Pedro 3, versículo 7, dice la palabra de Dios, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Ese día de Jehová, ese día de Jesucristo, ese día de la ira de Jehová, arrasa lo malo, pero levanta a los que creyeron en él. Les transforma la vida, le cambia la vida, son resucitados incorruptibles. Entonces comienza la belleza y la maravillosa experiencia del milenio que tendremos en el cielo haciendo juicio. Todas las señales anuncian, todas las señales nos dicen que la venida del Señor Jesús está cerca. Preparémonos cada día, alistémonos cada día para ese día de la ira de Jehová. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 14, me encanta ir leyendo la Biblia. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 14, el apóstol Pablo dice, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 14. Dice el verso 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra. Dice ahora, para el día del Señor Jesús, para el día del Señor Jesús. Número 1, el día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día del juicio, el día del Señor Jesús. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Estos tiempos difíciles, estos tiempos donde las cosas están ocurriendo, debería encontrarnos con la frente en alto, como dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. No más lamentos, no más temor. Todos estos truenos, relámpagos y todas estas tormentas lo que anuncian es que viene ya el amanecer. El Señor pronto estará con nosotros. En Filipenses capítulo 1, versículos 6 y versículo 10, el apóstol Pablo nos dice algo maravilloso. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Si ya Dios comenzó la obra en tu vida, Dios promete que la perfeccionará. Si ya hizo lo primero, que era lo más difícil, pagar el precio del pecado, morir en tu lugar, ¿quién dice que no hará lo que falta? Creámosle a Dios. Dice más adelante a Filipenses en el versículo número 10, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Dice ahora, para el día de Cristo. Mire todos los títulos que lleva. El día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día del juicio, el día de Jesucristo. Ahora dice el día de Cristo. Es tan importante este día, es tan importante entender, comprender, conocer, comprender y entender esto, que es lo que nos llenará de esperanza, nos llenará de gozo, de alegría. Qué hermoso es saber que hay un día, una fecha, donde viene una bendición grande para nosotros. Ese día nos llena de gozo y de esperanza. Jesús lo prometió y lo cumplirá. Levantemos la cabeza. Sigue diciendo en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, el versículo número 6, algo maravilloso también. Judas, versículo número 6. Sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Sí, la palabra de Dios es cortante como una espada de dos filos. Versículo 6, Judas. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Para el juicio del gran día. Cuando Cristo venga por segunda vez, repetimos, y los santos sean resucitados incorruptibles, y los vivos sean transformados, y asciendan para recibir al Señor en el aire, todos los seres humanos en la tierra quedan muertos. Y aquí quedan por 1000 años presos todas las huestes del enemigo, y después que pase el milenio, cuando la santa ciudad descienda, todos los malos resucitan, la famosa segunda resurrección, y entonces todos los demonios y los malos se unen para atacar la santa ciudad, y viene sobre ellos la segunda muerte, la destrucción completa y total. Todos son convertidos en ceniza. Se le aplica lo que llama la Biblia el fuego eterno, la destrucción total, radical y para siempre. Se elimina para siempre el pecado y la maldad. Y entonces Dios, como dice 2 de Pedro capítulo 3, restaura, cambia, transforma y hace un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Tenemos que prepararnos para ese día. Me llama la atención en San Mateo capítulo 7, el versículo 22. Mateo capítulo 7, versículo 22. Son las evidencias bíblicas que serán tomadas en cuenta en el juicio de cada persona. Cuando usted recibe, por la gracia de Dios, este conocimiento, tiene que tomar uno de dos caminos. O se entrega al Señor y alcanza la salvación y la vida eterna, o recibe al Señor y alcanza la salvación y la vida eterna. No voy a hablar de perdición. Dice Mateo capítulo 7, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuidado, levante la cabeza, abra los ojos y mire cómo está viviendo su vida, porque en aquel día el Señor Jesús dice que muchos le dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y Él le contestará, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, el versículo número 4, mire usted la declaración que da el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 4. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. La manera hermosa, la manera coherente como el Nuevo Testamento nos habla de el día de Jehová es una experiencia maravillosa y las cosas que van a ocurrir en ese día de Jehová. Permita a Dios, amigo, permita a Dios, mi amiga, que usted pueda estar presente en ese día de Jehová
y cantar y alabar el nombre del Señor, levantando sus manos al cielo y diciendo: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ahora, mire qué cosa linda. En el capítulo 3, versículo 13 de Primera de Corintios, dice la palabra de Dios: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Pronto viene el Señor, y cada uno estará ya completamente definido. Ovejas y cabritos, no esperemos más tarde para arreglar nuestras cosas con el Señor. Arreglémosla ya. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vayamos donde el Señor Jesús, y esa carga que te está aplastando, esa carga que te está destruyendo, puede estar seguro o segura que no te la puso el Señor. Hay que ver quién te la puso. O te la pusiste tú, o te la pusieron de alguna manera. Y si a pesar de la carga que llevas, te rinde al Señor, el Señor viene y te sostiene y camina contigo por el valle de sombra y de muerte. Camina contigo por el valle del dolor. Porque triste y lamentablemente existen seres humanos que solamente pueden ser alcanzados con el dolor y con el sufrimiento. Dice la palabra de Dios: no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, porque han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Salmo 32. Necesitamos pedirle al Señor que nos cambie. A veces somos tan testaduros, somos tan raros, que entonces Dios tiene que dejar pasar el dolor y el sufrimiento para que nos dobleguen. El fuego para que nos cambie y nos transforme. Alabado sea el nombre de Dios y su misericordia. Agradecemos a Dios por el tiempo que nos ha dado y agradecemos a Dios también por el tiempo que no disponemos. Preparémonos para aterrizar, pero veamos algunos pasajes hermosos que tienen que ver con el día de Jehová, la segunda venida. Mire qué cosa linda. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 6, versículo 39. San Juan capítulo 6, versículo 39. Mire qué cosa hermosa. San Juan capítulo 6, versículo 39. Dice el Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 39. Dice la palabra de Dios: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice Jesús, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Que lo resucite en el día postrero. Que lo resucite en la segunda venida. En segunda de Pedro capítulo 3, los versículos 7 hasta el versículo 12, el apóstol Pedro nos presenta un cuadro maravilloso. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 7 al 12. Dice Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y sigue diciendo: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y mire usted qué cosa linda dice ahora, versículo número 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y dice el apóstol Pedro: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La segunda venida de Jesús. Nosotros, los que vivimos en este momento, somos los más privilegiados de los seres que han pisado la tierra. ¿Por qué? Hemos visto el cumplimiento de todo lo que se anunció y vivimos ahora en los finales de la historia de la humanidad y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, estamos en pie. Y en cualquier momento, como ladrón en la noche, se manifestará el Señor. Por eso, dice Pedro, tenemos que estar listos y preparados en todo momento. Hay una serie de detalles donde la Biblia nos habla de la segunda venida en una manera tan hermosa. Veamos por lo menos un par de estos puntos. Cuando usted lee el libro de Judas, ve que Enoc habló de la segunda venida de Jesús antes de llegar la primera vez. En el libro de Judas, versículo 14 y versículo 15, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc, séptimo desde Adán, hablando de la segunda venida. Antes de que Cristo viniera por segunda vez, ya estaba anunciando lo que pasaría al final de la historia de la humanidad. En el libro de Isaías, en el capítulo 66, los versículos 15 y 16 nos hablan también de esa maravillosa venida. Isaías capítulo 66, versículo 15 y versículo 16. Es hermoso y maravilloso escuchar a Dios hablar, porque cuando leemos su palabra estamos oyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios a través de las palabras humanas. No es la palabra del predicador, no es lo que se inventó el predicador, no es lo que cree el predicador, no es lo que se le ocurre al predicador, no. Es lo que dice Dios, como decía Jesús, escrito está. Es lo que estamos haciendo, el método bíblico, gramático, descriptivo. La manera de predicación, el tipo de sermón, si se puede llamar, bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. Todo gira en torno a Jesús, todo depende y parte de la palabra y todo tiene que ver con llenar una necesidad del tiempo presente. El tiempo presente nos dice que la humanidad, los seres humanos, necesitan esperanza, necesitan garantía, certeza, certidumbre, y la hallamos en la palabra de Dios. Dice Isaías capítulo 66, versículo 15 y versículo 16, dice, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Recuerde ira. La ira de Dios significa acabar con todo lo malo, destruir los que destruyen la tierra, acabar con todos aquellos que han estado destruyendo lo que Dios creó y restaurando todo como al principio, bueno en gran manera. Dice el 16, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Dios destruirá todo lo malo y restaurará de nuevo todo lo bueno. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Agradecemos a Dios por el tiempo que nos ha concedido para compartir estos pensamientos de la Biblia. Agradecemos a Dios por su participación con nosotros. En el capítulo 25 de Jeremías, los versículos 30 y 31, mire qué cosa linda. Cuando uno se llena de la Biblia, se llena de la palabra de Dios. Y el Santo Espíritu viene y comienza a transformarnos a la imagen y semejanza de Jesús. Jeremías capítulo 25, versículo 30 y versículo 31. Dice el 30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará los impíos a la espada, dice Jehová.
Sí, amigo, sí, amiga, sí, mis hermanos y hermanas. Pronto el mal y la maldad será destruido y destruida. Pronto el Señor vendrá con su brazo poderoso para levantar a sus hijos. Levante la cabeza, mire arriba, nuestra redención está cerca. Pronto aparecerá el Señor Jesús en la nube de los cielos. El día de Jehová, el día de la ira de Jehová, el día de Jesucristo, el día de Cristo. Anhelamos la venida del Señor. Y entre tanto que el Señor viene, como aquella parábola de los talentos, estamos trabajando activamente para que las almas alcancen salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Mi pregunta para usted, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere usted que el Santo Espíritu venga a su vida y le prepare y le habilite para estar en pie aquella mañana cuando Cristo venga? Si usted dice que sí, levante su mano. Número 2. ¿Quiere usted, amigo, amiga, hermano, hermana, que el Santo Espíritu venga sobre su vida y le habilite y le capacite para que usted pueda, en la unción del Espíritu, anunciarle a otro la venida del Señor Jesús y que el Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio y usted se convierte en un mensajero o mensajera del cielo? Si usted dice que sí, levante su mano conmigo. Y número 3, hermano, hermana, dejémonos de hablar de la oscuridad, porque nosotros somos hijos de luz. Dejemos de mirar la oscuridad, porque Isaías 45, 22, Dios dice, mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Se atreve usted conmigo a tomar la decisión de mirar al Señor, de mirar a Jesús, de llenarlo de su palabra y hablar de la bendita esperanza? Tito 2:13, la bienaventurada esperanza, la segunda venida. En lugar de estar hablando de tantas cosas malas y negativas, si usted dice sí, levante la mano y oremos a nuestro Señor. Querido Padre Celestial, gracias por la presencia de su Espíritu. Gracias por darnos a Jesús. Querido Padre Celestial, le damos todo el derecho legal espiritual sobre nuestra vida para que el Santo Espíritu venga y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para que el Santo Espíritu venga y nos transforme a la imagen y semejanza de Jesús. Para que el Santo Espíritu venga y nos habilite, nos prepare, nos capacite para cumplir la misión. Querido Dios, nos rendimos a usted. Le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Padre Celestial, le damos gracias por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Señor, en sus santas manos nos entregamos. Permítanos verle cada mañana, cada día, contemplándole a través de su palabra, creyéndole, Señor. Haga de nuestra vida una fuente de bien y de bendición, que seamos luz en la oscuridad de este mundo, que seamos mensajeros de esperanza. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.